Que Dios bendiga. Tú estás viendo y oyendo el programa Por Fe Andamos con Jesucristo y mi nombre es Pastor Harris Kakalidis y estamos en Colosenses capítulo 2, versículo 10, que dice: y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Y si tú quieres conseguir plenitud, conseguirlo en Jesucristo. Dice San Juan capítulo 1, dice los siguientes. San Juan capítulo 1, versículo 16, dice: porque de su plenitud, de su llenura, tomamos todo, y gracia sobre gracia. En otra palabra, la llenura se consigue en Jesucristo. La gracia. ¿Qué es gracia? Gracia es algo que tú no te mereces y tú recibes. Algo bueno que tú no has merecido y lo recibes. Y no es recibido de parte de arriba, que Dios te lo trae a ti. Que es la fe en Jesucristo. Es el perdón de pecado. Todo esto está incluido en gracia. Bueno, vamos a mirar 1 Corintios capítulo 1, versículo 30, que cual nosotros estamos mirando estos pasados estudios. Dice: mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Ahora, Jesucristo es para el cristiano todas estas cosas. Justificación. ¿Quiere ser justo? Venga a Cristo. ¿Quiere ser santificado? Venga a Cristo. ¿Quiere tener la sabiduría de Dios? Venga a Jesucristo. ¿Quiere tener redención? Venga a Jesucristo. Jesús es todo esto para el cristiano y más. Ahora, redención. ¿Por qué el cristiano necesita redención? Porque cualquier persona necesita redención. Redención, para redimir algo, significa es comprarlo, pagar un precio por esto. En otra palabra, alguien es un esclavo y quiere ser libre de esclavitud. Ellos mismos no se pueden librar a sí mismos, necesitan pagar algo que ellos mismos no tienen. Pero ni siquiera Jesús libra el cristiano, el creyente, lo hace libre. No estoy diciendo que el cristiano no tiene su lucha con el pecado y a veces cae, no estoy hablando de esto. No estoy diciendo que el cristiano no es más esclavo de pecado. Aunque el cristiano peca, el cristiano no necesita pecar todo el tiempo. Hablamos un poco más de esto y porque miramos este versículo. Y si vamos nosotros para San Juan capítulo 8, el versículo 33 y 34, los judíos le dicen a Jesucristo, respondiendo: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seáis libres? Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es de pecado. Entonces, necesitamos ser redimidos del pecado. Y siquiera estamos en una esclavitud de pecado. Esto es difícil para estar hablando. Menos quiero irnos para Romanos 6, Romanos 6, 16. Romanos 6, 16 dice: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerles, sois esclavos de aquel
a quien obedeces, sea del pecado para la muerte o sea de la obediencia para la justicia. Entonces, el cristiano no es para vivir una vida de esclavitud del pecado. Aunque si dijimos que no tenemos pecado, mentimos, como dice 1 de Juan, pero no debemos vivir una vida en práctica de cierto pecado. Porque el cristiano es redimido, tiene redención, tiene perdón de pecado. Y si leemos Efesios 1:7, dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecado según la riqueza de su gloria. Tenemos el perdón de pecado. El cristiano debe vivir en pecado porque tiene el perdón de pecado por la gracia de Dios y por la sangre de Cristo. Colosenses 1:14 nos dice, Colosenses 1:14 nos dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecado. ¿Quiere tener perdón de pecado? Venga a Cristo. ¿Quiere tener redención? Ser redimido de la esclavitud de pecado. Venga a Cristo. No estoy diciendo que tú vas a ser completamente santificado en esta vida. En esta vida el cristiano todavía lucha contra el pecado. Menos si va a llegar el día que cuando Cristo venga y busque su iglesia, vamos a ser completamente santificados, sin pecado, un cuerpo glorificado como Jesucristo. Pero quiero hablar acerca del perdón de pecado. ¿Por qué razón? Hace unos días atrás yo estaba predicando y vi unos bomberos y empecé a predicar a estos bomberos la palabra de Dios. Aunque el jefe me dijo de los bomberos, me dijo: tú necesitas irte, estamos busy. Aunque no estaba yo busy. Esto es Filadelfia, que cual por una tristeza te voy a decir, la policía no quiere hacer su trabajo, ni tampoco los bomberos. Y yo estaba ahí sentado charlando. Me puse a ministrarle a ellos. Y uno de ellos me dijo a mí: yo tarde o temprano voy al cielo, aunque primeramente voy a ir purgatorio, no sé cuánto tiempo, y después voy para el cielo. Yo dije: el purgatorio no está mencionado en la Biblia. Lo que está mencionado en la Biblia, que perdona el pecado, es la sangre de Cristo. Y fui para 1 de Juan, que dice que la sangre de Cristo limpia de todo pecado. Y él dijo: la iglesia católica me ha mentido. Y yo dije: sí, la iglesia católica ha mentido a todos nosotros. Menos la cosa es que la rendición, el perdón de pecado es por la sangre de Cristo. Y Cristo nos limpia por su sangre. Ok, ahora seguimos. Y si vamos para 1 Corintios para atrás, vemos en 1 Corintios 1:30, Jesucristo es nuestra justicia. Dice: mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual no ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Jesucristo es nuestra justificación. Aunque vamos a hablar de lo demás, pero quiero poner esas dos cosas primero. Justificación. ¿Qué significa ser justificado? Justificado es cuando el Padre te ve a ti y te ve a ti sin pecado ninguno. El Padre, cuando te mira al cristiano, lo mira como el cristiano no tuviera un pecado en sí. En otras palabras, el Padre te ve a ti como su propio hijo. Como mira a Jesucristo, el Padre te ve a ti. Por eso la cosa es que Jeremías 33:16 nos dice, y nos da ese retrato que nos dice: en aquellos días Judá será salvo y Jerusalén habitará segura, y será llamada Jehová justicia nuestra. En otra palabra,
Jehová es la justicia de sus santos. Jehová es mi justicia. Sí, Jesucristo es Jehová. Y Jesucristo es la justicia de cristiano. Vamos a hablar de esto un poco más. Cuando Jesucristo murió en la cruz, estaba recibiendo tu pecado en esa cruz. Pero también en Jesucristo haciendo esto, Jesús estaba haciendo a los que creen en Él, lo estaba haciendo justo. Jesucristo estaba haciendo lo que iba a creer en Él, lo estaba haciendo justo. En otra palabra, lo que iba a creer en Jesucristo iba a ser justo. Dice en Isaías 53:11. Dice, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho por su conocimiento, justificará a mi siervo justo a mucho y llevará las iniquidades de ellos. Oye esto. Mi siervo justificará a mi siervo justo a mucho. En otra palabra, y si lo va a justificar, esto va a decir que lo va a hacer yo perfecto. Pero no es nada más una perfección que vamos a recibir en el futuro, sino una perfección que vemos ahora. Porque cuando el Padre ve a cristiano, el Padre ve cristiano justo, quiere tener una conciencia limpia ante de Dios y el perdón de pecado, reciba a Jesucristo como tu Señor y Salvador, y crea en la muerte y la resurrección de Jesucristo, y crea que también que Jesucristo es Jehová, porque es nuestra justicia. Y si veamos estos versículos, vemos bien claro, la justificación no es del hombre, la justificación es de Jehová, es de Jesucristo. La justicia es el siervo justo iba a justificar a mucho. ¿Quién es el siervo justo? Jesucristo. Jesucristo también es un siervo. Jesucristo cuando vino se hizo siervo para redimir, para justificar y para santificar. Ahora, cuando vamos para atrás para 1 Corintios 30, vemos, capítulo 1, versículo 30, vemos que Jesucristo es nuestra santificación. ¿Por qué dijimos que es nuestra santificación? Porque Jesucristo santifica a la iglesia. Jesucristo hace la iglesia veces sin pecado, sin juzgar ninguna. Qué lindo es. Mira lo que dice Efesios 5:26. Vamos a irnos para Efesios 5:26. Que nos dice, está hablando de Jesucristo y la iglesia. Vamos a comenzar con el versículo 25 y pues vamos a irnos para el 26. Maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado y el lavamiento de agua por su palabra. En otra palabra, Jesús santifica a la iglesia. Jesús hace a la iglesia pura. Jesús hace a la iglesia pura. Jesús redime a la iglesia. Jesús justifica a la iglesia. Y Jesús santifica a la iglesia. Y redime a la iglesia como se habló antes. Jesús
es el lavamiento de la iglesia. Porque cuando tú pecas, ¿a quién tú vas? Tú vas donde Jesucristo y dices, Jesús, perdóname mi pecado. Padre, perdóname mi pecado. Espíritu Santo, perdóname. Pequé contra ti. Pequé contra el Trino Dios. Jesucristo, lávame con tu sangre. Y Jesucristo te lava por la sangre de él. Qué lindo es. Entonces Jesucristo es todo para el cristiano. Ahora vamos a irnos para la otra, la última. Sabiduría. 1 Corintios 1:30 habla que Jesús es nuestra sabiduría. ¿Por qué Jesús es nuestra sabiduría? Porque, y si tú quieres ir para el cielo, necesitas santificación, necesitas redención y necesitas justificación. ¿Y cómo puede conseguirlo? Lo consigue en Jesucristo. Por eso es Jesucristo esta sabiduría. Y si tú quieres ser sabio para ir para el cielo, se consigue nada más en Jesucristo. Esto es la sabiduría de Dios. Mucha gente quiere decir, Jesucristo entonces es creado, porque la sabiduría de Dios en Proverbios 8 habla que la sabiduría de Dios fue creada. Tú me crees a mí que Dios en un tiempo no era sabio. Dios siempre era sabio, porque la sabiduría de Dios siempre existía. Los testigos de Jehová dice que la sabiduría de Dios necesitaba ser creada en un tiempo. Y si tú checas el hebreo, eso no quiere significar esto. Dios es siempre sabio, siempre ha sido sabio. En un tiempo Jehová no fue sabio. Y si Jesucristo es la sabiduría de Dios, esto quiere decir que Jesús siempre existía, porque la sabiduría de Dios siempre existía. Bueno, ahora, estamos hablando de Jesucristo como la sabiduría de Dios. El hombre que quiere ir para el cielo necesita ser sabio. Necesita recibir a Jesucristo. Y ahí se consigue la sabiduría de Dios. Acuérdate que en completo, estamos completos en Jesús. No hay necesidad en nada más. Y si tú quieres buscar la llenura del mundo, eso no te va a llenar. La plenitud de Dios se consigue en Jesucristo. Ahí está todo metido. Ahí está todo metido en Jesucristo. Todo en Jesucristo, no hay necesidad de nada más. ¿Quiere tener perdón de pecado? Tenemos perdón de pecado. ¿Quiere tener redención? Tenemos redención. ¿Quiere tener justificación? Tenemos justificación. ¿Quiere tener santificación? Tenemos santificación. Todo eso es en Jesucristo. ¿Quiere ganar el cielo? Recibe a Jesucristo y tiene el príncipe, el rey del cielo. No hay límite que el cristiano no puede tener en Jesucristo. Refiriendo a la cosa espiritual y la cosa que es necesario para ganar el cielo. Mira lo que dice Efesios 5:27. Para presentarse gloriosa para sí, una iglesia que no tuviera mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa sin mancha. Así el Padre ve la iglesia. Pero ¿cómo puede ver la iglesia así? La ve así por medio de Jesucristo. Todo estamos completos en Jesucristo. Y si tú tratas de buscar el gozo de este mundo, te voy a decir a ti algo, no vas a conseguir ningún gozo en este mundo. No importa lo que sea en este mundo siempre tú vas a ver que tiene fraquezas. ¿Quieres conseguir el gozo tuyo en tu esposa o de tu esposo? Va a conseguir que ellos te van a fraquecer a veces. Cuando tú buscas algo y tratas de conseguir estas cosas para sentirse completo, no lo va a conseguir. Sea ropa, sea un carro, sea una casa, sea droga, todo te va
al fallar. El cristiano está completo en uno solo, en Jesucristo. Y en esto es el principal. Jesucristo es todo para el cristiano. No estoy diciendo que el cristiano no tiene felicidades en las cosas que están en el mundo, como su esposa, como sus hijos, como en su hogar o en su trabajo. No. Pero cuando tú tratas de buscar gozo en estas cosas, te va a fracasar. Pero cuando tú consigues el gozo en Jesucristo, en orando, leyendo la palabra, yendo a la iglesia, buscando de Dios, esto no te va a fracasar. Eso no te va a fallar. Y con esto vamos a terminar el mensaje. Que Dios bendiga. Mi nombre es Pastor Harris Kakolidis y tú estabas oyendo y viendo el programa Por Fe Andamos con Jesús. Adiós.